Entonces, Entonces, no siendo más, listo. Empezamos el curso. La idea es un poco, este curso vamos a hablar de, obviamente, de qué son las licitaciones, este mare magnum de cosas que, digamos, se encuentran incluidas acá. Desde, pues, vemos que ya lo han mencionado, desde el mundo privado, desde el mundo público. En algún punto veremos el aspecto internacional. Las licitaciones siempre están presentes. La contratación estatal siempre ha estado presente, especialmente, digamos, en los países que tenemos ese derecho civil francés. Mucho está fuerte ese rol del Estado como dinamizador de la economía. Ya lo saben y pues ya sabemos que estamos en una coyuntura un poco keynesiana, contracíclica, en la cual la economía, digamos, se cierra abruptamente y es allí donde, digamos, el gobierno entra en un gran papel de dinamizador de la economía. Lo veremos desde las grandes licitaciones, tales como las APPs, donde pues en algún punto las examinaremos, o concesiones o obras públicas, hasta las pequeñas licitaciones, desde mínima cuantía hasta selecciones abreviadas, hasta contratación directa. Y vamos a ver, obviamente, en el transcurso del curso, eh, las especificidades de cada una de ellas. Entonces, pues, si no siendo más, digamos, empecemos un poco yo me presento acá, pues yo soy Felipe Montoya, digamos que soy abogado politólogo de la Universidad de los Andes, hice mi especialización en Derecho Administrativo, bueno, allá se llama Derecho de la Gestión Pública e Instituciones Administrativas, un nombre rimbombante, pero bueno, digamos es Derecho Público o Derecho Administrativo, y mi maestría es en Derecho Público para la Gestión Administrativa de la universidad. La tesis la hice específicamente en una manera en cómo se cambia la subsanación dada la ley 1882 de 2018, que vamos a ver que es una ley muy importante en su momento porque cambia, digamos, como bien lo mencionaban, este es un ritmo, este es un, digamos, sector en el cual constantemente estamos cambiando las reglas de juego. El Estado, para bien o para mal, a veces es un Estado caprichoso o es un Estado que responde a ciertas coyunturas y sobre eso, digamos, cambia sus reglas de juego. Por ejemplo, el Estado por política pública quiere enfocarse en los discapacitados. Vamos a verlo con posterioridad, pero digamos que se le da un criterio de desempate al discapacitado. Se le da una puntuación con el decreto 395. Eh, y todo ello, digamos que va a influir, obviamente, en cómo se arman las propuestas. Es diferente armar una propuesta pública a una propuesta privada. Básicamente, pues, ¿cómo entro en este mundo? Pues veo que, y espero que algunos también lo hayan, o empiezan y se quedan en este mundo o llegan de otras partes. Me encanta el mundo de las licitaciones porque es como una dimensión donde nos encontramos tanto los abogados como los economistas, como los ingenieros, ya vamos a ver, tiene mucho de técnico, de financiero y de jurídico, porque siempre requisitos financieros, siempre requisitos técnicos, siempre requisitos jurídicos. Entonces, esa interdisciplinariedad siempre me gustó y me empecé a desempeñar como director de licitaciones, empecé como abogado yo, después seguí como director de licitaciones de una banca de inversión que se llama Bonus. Eh, lo hice hasta el año pasado. Luego fui fundador de Human Leap, la compañía, digamos, a la que actualmente represento. Así como actualmente me desempeño como contratista en la Agencia Nacional de Infraestructura, precisamente siendo director de una licitación pública de asociaciones público-privadas. Es un poco ese contexto, es para que, digamos, para presentarme, para ver, digamos, que el enfoque mío, pero obviamente no es, digamos, camisa de 11 varas. Mi enfoque va a ser un poco sobre las licitaciones públicas o los concursos de mérito, selecciones abreviadas, pero claro que vamos a poder ver y tener un examen, digamos, juicioso, tanto para contratación directa como para selección abreviada, contratación de mínima cuantía. Incluso en algún punto me gustaría que estuviéramos adentrándonos hacia esos regímenes de contratación especial que son tan importantes. Hay empresas o entidades del Estado que no contratan bajo ley 80 y esas empresas también son importantes.
Entonces, bueno, pues un poco la idea del curso es esa. La idea es entender los principios, los procesos qué principios rigen acá, ¿no? ¿Qué principios rigen la contratación pública? Es muy, muy importante porque lo vamos a ver, ¿no? Uno siempre le tiene un poco de jartera o mamera a veces cuando se habla de ética, cuando hablamos, digamos, de la fundación filosófica de la contratación. Tal vez en el sector privado, pues obviamente rigen mucho más los criterios económicos, los criterios de, bueno, cuál es la oferta económica más baja. Acá también, pero digamos que interceden otro tipo de factores o variables. Entre ellos vamos a ver los tipos de principios, la transparencia, la publicidad, selección objetiva muy importante, igualdad muy importante, y vamos a ver un poco, creo que ese va a ser, digamos, el enfoque ahorita en este curso introductorio, ¿no? Los tipos de procesos de selección, vamos a mencionarlos brevemente, obviamente, digamos, cada uno en su debido momento los vamos a desmenuzar. ¿Qué significa una licitación pública? ¿Qué significa un concurso de méritos? ¿Qué significa un proceso de selección abreviada? ¿Qué significa un proceso de selección de mínima cuantía? ¿Qué significa en su momento también una oferta privada con reglas públicas? ¿Y qué significa estos, digamos, que procesos que tienen unos regímenes especiales? Por ejemplo, pongo solo un ejemplo, digamos, Ecopetrol, la FDN, son empresas del Estado que tienen sus propios regímenes de contratación y que es clave entender que si bien ellos tienen sus propias reglas en su manual de contratación, que va a ser, digamos, como ese marco regulatorio en su momento, están escondidos o están allí esos principios de contratación pública que podremos utilizar para defender, para atacar o simplemente para hacer digamos, un checklist juicioso de todos los requisitos de nuestras propuestas. Esa es la idea. Entonces, pues iniciemos, digamos que iniciemos con esto porque la idea es que ustedes se lleven consejos prácticos. Obviamente vamos a tener, y pues bienvenido el debate académico, bienvenido, digamos, la argumentación, si hay algún abogado acá también bienvenido. Si no, pues tranquilos porque yo lo que les digo, yo trabajé con financieros, ahora trabajo con ingenieros financieros, abogados. Entonces, para mí siempre, digamos que lo importante es que las demás personas entiendan el negocio, que el que está en licitaciones es un cargo que muchas veces, digamos, es o sobrevalorado o digamos que simplemente se le limita como aquel que hace ese papeleo, pero dentro de nosotros y dentro de todos los directores de licitación, coordinadores, auxiliares, etcétera, digamos que recae la responsabilidad comercial como en su momento recayó en mí o en su momento recae en muchos de acá. O simplemente si están en su empresa o si quieren crear su empresa y quieren participar en licitaciones, pues no solo va a recaer esto, pero también obviamente todas las demás facultades de ser empresario, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, es importante que acá nos llevemos consejos prácticos y yo le quiero, digamos, es algo que no he visto en cursos de licitación que me parece interesante y que creo que no se ha visto tanto y es, yo quiero darle ese enfoque internacional porque también en el contexto internacional hay licitaciones. También hay, digamos que, procesos de contratación en los cuales, como abogados o simplemente como directores de procurement o de compras públicas o de licitaciones, podemos acceder. Y dependerá, obviamente, si son organismos multilaterales, organismos regionales, por ejemplo. Solo pongo ejemplos en casos de consultoría típico de procesos o request for proposals o solicitudes de propuestas de Banco Mundial, de BID, Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF. Hay procesos de ellos. Hay procesos de compras públicas de maquinaria, de consultorías, de bastantes tipos de estudios o simplemente también químicos, suministros químicos, médicos, ahorita que está tan en boga. Entonces, tal vez eso les pueda abrir a nuestros jefes o si es nuestra empresa nos puede abrir ese panorama de, hey, no solamente tenemos que limitarnos a lo que es la ley 80, claro que lo vamos a ver, es el core del curso, es la carne, el hueso, pues,
pero también están este tipo de otros procesos que son diferentes, que tienen unas reglas diferentes, pero que tal vez si jugamos bien nuestras cartas podremos tener éxito en ellas. Vamos a ver un poco, empecemos por lo básico, esto es muy esquemático, las licitaciones son procesos, y como tal tenemos que entenderlo. Tal vez los que hayan hecho algo de PMP verán, o de Project Management o algo así, verán que se siente uno muy influenciado por ciertas cosas, y el mismo Estado, digamos, que estructuró las licitaciones teniendo en cuenta esto. Bueno, antes un pequeño paréntesis, porfa. Cualquier pregunta, la idea es que esto sea interactivo, que no sea simplemente, digamos, un monólogo. Antes yo feliz y podemos recitar muchas cosas, pero pues la idea es que también cada punto que ustedes tengan, digamos, una duda o algo, la idea es que yo les ayude. Y pues esto es lo más importante, más allá de, digamos, la disertación, lo importante es que ustedes se sientan cómodos y que se sientan que se están llevando algo. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor no duden en interrumpirme. No sé si alguien de pronto tiene algo que compartir. Bueno, tomo mi sorbito de agua y seguimos. Entonces, vamos a detenernos acá en la planeación, la estructuración. Toda licitación requiere de contar con todo un bagaje que soporte, digamos, la necesidad de la entidad estatal. En ese caso, pues ustedes saben, y ahorita lo veremos con más, digamos, énfasis, pero el principio de planeación es clave. El principio de planeación es clave para todas las entidades del Estado. Entonces, siempre debe haber un plan anual de adquisiciones. ¿Qué es eso? Entonces, ustedes saben que cada entidad del Estado tiene una partición presupuestal, ¿no? O se le da cierta parte del presupuesto, el presupuesto que es aprobado año a año por el gobierno. En este caso, pues hubo una pequeña coyuntura, pero igual se aprobó el presupuesto. Cada año se determina cada entidad cuánto de esa gran torta burocrática, si se quiere, tiene cada entidad. La entidad le llega ese dinero, pero la entidad no puede hacer lo que quiera con ese dinero, precisamente por la ley presupuestaria, pero además porque digamos que son dineros del erario, ¿no? Son dineros de los contribuyentes, de todos nosotros. Y en teoría, bajo principios y bajo norma, digamos, todas las entidades deben seguir juiciosamente este tipo de criterios. Es decir, todas las entidades deben discriminar qué rubro y bajo qué ítem van a gastar el presupuesto. Si la entidad no lo gasta en ese rubro y en ese ítem, el presupuesto vuelve otra vez a la nación. Lo recoge nuevamente el Ministerio de Hacienda. No, o sea, no es como una empresa, digamos, que tiene, digamos, el presupuesto de su flujo de caja, o dependiendo, digamos, lo que manejen sus reservas. Acá es diferente. Acá el presupuesto es, digamos, una asignación anual que hace el Ejecutivo. ¿Sí? Y en ese caso, pues el Ejecutivo, digamos, estamos hablando del gobierno nacional, estamos hablando de las entidades descentralizadas, entiéndanse gobernación, entiéndase municipios, aplica para todos. Cada uno de ellos dependerá y tendrá, digamos, no sé, por ejemplo, EPM es de la gobernación, de gobernación y de alcaldía de Medellín. Y ellos tienen su propio presupuesto y su propio régimen contractual, pero a su misma vez, digamos, están adscritos a ese organigrama, ¿no? La FDN, por ejemplo, la FDN es de la rama central del Ministerio de Hacienda y está adscrito ahí, aunque sea una empresa. Entonces, todas, digamos, las entidades estatales o gubernamentales obedecen a esa lógica. Como siempre, digamos, hay una planeación, uno tiene que tener un proyecto de inversión. Cada proyecto, esto funciona, y los que estén en gerencias de proyectos van a ver que pues estamos concatenados. De hecho, pues digamos así, tema, yo hice gestión de proyectos después porque pues entendía que era realmente algo muy afín a las licitaciones, porque tú haces una licitación casi siempre para
dar, digamos, un buen rumbo de un proyecto. Entonces, tú tienes que tener el proyecto y tú tienes que tener la manera en cómo se invierte. ¿Eso qué significa? Eso significa que muchas veces, y muchas veces se va a, digamos, contratar un estructurador financiero, un estructurador jurídico y un estructurador técnico para que me dé los insumos necesarios para que yo, como entidad, solicite el rubro presupuestal, y ya nos vamos a detener después en esto, solicite el rubro presupuestal para dar inicio a ese proceso de selección. Ya después veremos qué proceso será. Normalmente es así. Para pequeños procesos, en muchos casos procesos, digamos, de mínima cuantía, de urgencia manifiesta, se van a requerir uno que otro documento diferente, va a variar, pero siempre va a haber un estudio previo, salvo en las asociaciones público-privadas, siempre va a haber un estudio previo que se exija eh, como justificante de la necesidad de contratación. Entonces, esos estudios son, ya lo vamos a ver posteriormente, pero es un estudio de necesidad, un estudio de mercado. Por eso muchas veces se pide la cotización, digamos, cotíceme esto, cotíceme lo otro, bajo estos requerimientos técnicos. El estudio técnico, ¿sí?, que me justifique por qué esa necesidad, digamos, se requiere, por qué requiero construir ese puente, qué exige, qué estudio sismográfico hay, qué estudio de carretera hay, cuántos contratos pasan por ahí. Para eso se requiere un due diligence jurídico. Entonces, estamos hablando que a nivel tanto macro como micro, obviamente dependerá, pues si vamos a comprar, si vamos a hacer, digamos, una proveeduría de computadores a una entidad, pues es diferente a si vamos a hacer una contratación de una obra pública de, ya sea de, no sé, una carretera, un puente, lo que sea, ¿sí? Un centro de recreación, etcétera. Va a variar, obviamente va a variar su necesidad de justificación, tanto jurídica, técnica y financiera, pero siempre es importante contar con un estudio de mercado, sea lo que sea, ¿sí? Así sea contratación directa inclusive. Salvo que, digamos, ese se logre justificar, y después lo vamos a ver, pero se logre justificar que la persona, o que es un contrato intito persone, o sea, es un contrato, por ejemplo, es muy raro, pero digamos, la entidad contrata una obra de arte, por ejemplo, que solo puede hacer cierta persona, o una escultura que solo puede hacer, un modelo de escultura que solo puede hacer cierta persona. Pero anteriormente la entidad debió justificar por qué escogió eso, y no porque escogió un concurso abierto, digamos, de innovación, que ya después lo veremos, o un concurso de ideas, etc. Y bueno, la estructuración, que ya lo hemos visto, que pues para ello hay pues la consultoría financiera, donde vengo, consultoría jurídica, por ejemplo. Hay empresas de firmas de abogados dedicados a esto, solo por poner ejemplos, sin digamos, ni discriminar, ni decir cuál es mejor que otra. Durario Solo, por ejemplo, o Brigar, o bueno, digamos, Herrera, o cualquier, digamos, firma de abogados, eh, se dedican a grandes proyectos, pero igual pequeños proyectos también, digamos, se prestan por consultorías. Y pues la consultoría técnica, que de pronto algunos conocerán, como HMB, WSP, pequeñas empresas técnicas hay, en todos los departamentos, municipios varían. Entonces, vamos viendo que digamos, cada rubro de estos, cada cosita que es como un concatena, cada paso, este es el primer paso, pero cada paso, digamos, tiene muchos intervinientes, no solamente del Estado, sino también privados. Y obviamente, pues estamos acá para ver oportunidades. Obviamente hay oportunidades. Entonces, empezamos acá por lo menos la primera, oportunidades de estructuración, por ejemplo. Ya vamos a ver que normalmente eso se hace con consultorías, que normalmente se contratan por concursos de mérito, en ciertos casos por selección abreviada. Dependerá si, digamos, es para una entidad que no tiene un régimen ley 80, entonces pues será o un concurso de méritos con reglas diferentes, o si vamos a ir, digamos, a veces el DNP tiene recursos de BID,
y saca sus licitaciones por reglamento BID. Entonces será muy diferente. Será una solicitud de propuestas, un request for proposal. Entonces, pues determinaremos la estrategia de acuerdo a ello. Y también pues para todos los, tanto para jurídicos como para financieros como ingenieriles. Sigamos, entonces el presupuesto, ¿qué se trata esto? Como les dije, todos los ítems y todos los gastos deben estar totalmente justificados por, por la entidad. Entonces, Disculpe, normalmente, ¿qué tiene? Sí, cuéntame. Felipe. Mi nombre Hola, es Albeiro Galvez. hola, ¿cómo De la... estás? Muy bien. Soy el gerente de una unidad estratégica de ingeniería y consultoría y quisiera Ok, aportar un poquito en la planeación dale. estratégica. Al inicio del año, las empresas estatales suben el plan anual de adquisición, Sí, que así entonces es. nosotros, cuando hablo nosotros, son las empresas que vamos a contratar con el Estado o tenemos esa oportunidad de negocio de visualizar los planes anuales de adquisición de cada una de las empresas estatales. Entonces, de acuerdo a nosotros, a las empresas y la actividad que nosotros desarrollemos, buscamos esas entidades estatales y podemos descargar esos planes anuales de adquisición y de ahí podemos hacer un plan estratégico para durante todo el año, porque ese plan anual de adquisición depende en el año cuándo van a salir esas oportunidades de negocio, si sale en el primer trimestre, bueno, entonces uno digamos, hace un plan estratégico para poder amarrarse con las entidades estatales y estar pendiente por SECO de visualizar cuando salgan esas oportunidades de negocio y poder participar. Entonces, por eso es muy importante ese plan anual de adquisición para nosotros, para poder tener como esa estrategia al principio de año de visualizar las oportunidades de negocio. Eso es lo que quería complementar. Gracias, Felipe. Así es, muy pertinente, digamos, tu participación. Lo va a conectar con esta parte que estamos en la parte presupuestal. El plan anual de adquisiciones, hagan de cuenta como la carta al niño Dios, la wishlist o como quiera, uno está en un e-commerce y pone cosas, pero cuando va a pagar dice, uy, pues pucha, tengo esto en mi cupo de crédito o lo que sea, vamos recortando, y así es. Entonces, el plan anual de adquisiciones es lo que la entidad al comienzo quiere, ¿no? Entonces la entidad al comienzo va a decir, no sé, tenemos un presupuesto de 2 billones de pesos, vamos a hacer estos parques, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay tanto recurso para ello, pero realmente cuando se amarra el negocio, claro, eso te sirve para prospectar, como bien lo mencionas, Albeiro, para, para decir, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos que estar pendientes en el transcurso del año? Porque exacto, no es que el plan anual de adquisiciones salga en enero y ya en enero salen todos los, digamos, el chorro de licitaciones, no. Poco a poco va saliendo cada licitación porque es acá en la parte presupuestal donde se define y se concreta todo en la administración pública. Entonces, digamos, primero tiene que estar en el plan anual de adquisiciones la necesidad o la contratación, etc. Después de tener todo esto, el proyecto de inversión, los estudios y documentos previos, estructuración en ciertos casos, puedes de tener todo, digamos, todos esos documentos. Vamos, esta es la parte, puede ser a veces es gerencia de contratación, a veces son entre la gerencia de contratación, la gerencia financiera, la gerencia técnica, depende del tamaño de la entidad, pero siempre hay una gerencia de presupuesto o una unidad de presupuesto. Entonces, allá es donde le toca la puerta y le dicen, buenas, acá tengo esta propuesta justificada bajo esto, ¿qué es esto? El plan anual de adquisiciones, el proyecto, los estudios y documentos previos, la estructuración. Ahora, por favor, solicíteme un rubro, un registro presupuestal o un rubro presupuestal, un RP. Ella dirá, listo, vamos a empezar el trámite de presupuestación. El registro presupuestal digamos que te separa ese presupuesto, ¿sí? Eh, y lo que sigue o lo que requiere una licitación para arrancar es el certificado de disponibilidad presupuestaria. Ese certificado de disponibilidad presupuestaria se expide o no dependiendo, digamos, de si cumples con
con los requisitos de si hay voluntad, digamos, política a veces o simplemente si se cumple con todos los lineamientos de la entidad. Por ejemplo, a veces hay cosas que pueden afectar, que les sirve al día a día. A veces, por ejemplo, con estas coyunturas del COVID y ello, pero también aplica para muchos casos de crisis económicas o temas coyunturales, que, no sé, el precio del petróleo bajó muchísimo y todo el tesoro público estaba, no sé, tasado a que era $30 el barril y bajó a 10 o a -1, como bajó esta vez. Entonces, claro, eso afecta al presupuesto del gobierno y el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es la orden? Corte gastos, corte gastos. Entonces, pueda que incluso pase un RP, porque un RP es más interno, ¿sí? De la entidad. Pero cuando él va al CDP, él tiene, en la mayoría, si es central, tiene que contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Si es descentralizado, tendrá que contar con la aprobación de la respectiva Secretaría de Hacienda, en el caso distrital, o digamos en los respectivos casos de gobernaciones y demás municipalidades. Entonces, ello es muy importante porque, bueno, digamos que, como decimos, si hay el CDP, ya empezamos realmente la carrera por la licitación o por un proceso de selección. Vamos a ver cuál será. Y lo otro muy importante son las vigencias futuras. En ciertos casos, en ciertos aspectos por ley, por disponibilidad taxativa de la ley de presupuesto, eh, hay ciertas modalidades de proyectos que requerirán vigencias futuras. Entonces, ¿qué es una vigencia futura? Es un compromiso que hace el gobierno sobre el futuro. ¿Sí? El futuro es el gasto futuro, pues. En ese sentido, eh, eh, digamos que por lo menos lo podemos ver con asociaciones público-privadas. El gobierno ha hecho compromisos por cerca de 20 años de vigencias futuras. Ese proyecto, digamos, es especial, es específico de las APPs porque ellos tienen unas vigencias futuras especiales, pero igual aplica para todos, porque estamos hablando que todas las vigencias futuras son ordinarias o pues excepcionales, ¿no? Entonces, cada una tendrá su diferente causal. Cada una sirve para, digamos que, financiar ciertos proyectos o no. Dependerá también si es para regalías, dependerá si es para, digamos, funcionamiento normal del Estado. No nos vamos a detener más, digamos, porque es un curso de derecho presupuestario, pero, pero sí la idea es que ustedes lleven, digamos, como ese panorama de lo que significa el presupuesto. Y que como ustedes también sabrán, en el sector privado, pues si no hay plata no se contrata. Entonces es lo mismo, digamos, acá esta parte es muy importante, no siempre se le presta la atención necesaria y pues eh, por eso, digamos, creo que valía la pena detenernos. Vamos ahora sí a los procesos de selección. Entonces, una vez tenemos el certificado de disponibilidad presupuestaria, sea para un proyecto que no requiere vigencias futuras o sea para un proyecto que sí lo requiere, eh, o sea un proyecto de regalías, o sea un proyecto, digamos, que tiene otra asignación presupuestal, vamos e iniciamos la modalidad de selección. Entonces, en modalidades de selección, ahorita las vamos a ver, pero son varias, digamos, que están establecidas en la ley 1150. Después vamos a ver con detenimiento esa ley importante, la reforma, una de las reformas más importantes a la contratación estatal. Ya fue en 2007 y digamos que aún tiene mucha vigencia, salvo algunas cosas que ha cambiado la ley 1882, como les menciono, que cambió temas de infraestructura, temas de contratación pública. Estaba pendiente una reforma al estatuto de contratación pública, pero al parecer, digamos, pues no hay, digamos, la voluntad política en este momento para hacerlo, y pues obviamente hay otro tipo de necesidades del país. Entonces, ese es nuestro marco jurídico y el decreto único reglamentario, claro está, el decreto 1082, el famoso decreto que tiene 2.2, son como 6 numerales que tiene cada artículo, porque ahí, como vamos a ver, se compila, digamos, tanto el tema de asociaciones público-privadas como el tema de contratación para todos los modalidades. Acá es muy importante, después lo vamos a ver, pero la Colombia compra eficiente
es una agencia que regula por ley 1150, regula el comportamiento de las contrataciones, y no solo el comportamiento, la interpretación normativa también, y emite conceptos y circulares. En su momento emitió muchas circulares y hubo una dispersión, incluso incoherencias entre varias circulares. Las nuevas administraciones de Colombia Compra Eficiente decidieron expedir una circular única. Es importante, pero acá hago la claridad de que esa circular no es del todo vinculante. ¿Qué es vinculante? Esa palabra que usamos mucho los abogados, que significa obligatorio o no obligatorio, ¿eh? Entonces, realmente la circular es referencia para las entidades, pero no es camisa de once varas. Y por eso, digamos que ahí podemos encontrar muchos conceptos sobre y temas que a veces son importantes, los que están con multinacionales o los que son brokers o digamos son comercializadores. Sé que tienen problemas de apostillas, sé que tienen problemas de traducciones, sé que van a tener muchos. Nos preparamos de una manera correcta. Entonces, la circular nos puede dar ciertas guías y obviamente, pues, no sé, traducción tiene la resolución 10547 de 2018 de la Cancillería. Sé que ahorita, digamos, están que la cambian, pero pues digamos que ahí por ahora es el faro en ese sentido de traducciones y apostillas. Aplicación de reglas generales y especiales. Pues ahí es, digamos, todo lo que hemos hablado de los principios. Ahí es todo lo que vamos a hablar de cómo comportarse en una audiencia, de cuándo hacer observaciones, de cómo va a ser el cronograma del proceso, de el proceso vale o no vale. Obviamente, adelantémonos a ese debate y vamos a decir que no vale. Diferente en otros países, que a veces sí hay que pagar por los pliegos de condiciones. Colombia, por principio de transparencia y publicidad, digamos que no lo hace. Y digamos que, bueno, ahí van a venir criterios, ya después los veremos más abajo, acá en este mismo curso. Requisitos habilitantes, técnicos, financieros, legales, requisitos adicionales tales como criterios de puntaje, ¿qué me da puntaje? Ya vimos un poco que discapacitado da puntaje para ley 80. Uy, eso cambia ciertas cosas. ¿Qué habrá que hacer ahí? Bueno, hay que hacer un trámite en el Ministerio de Trabajo, hay que cumplir con ciertas condiciones del discapacitado y te habrán que expedir una certificación. Bienes de industria nacional también aplica, pero digamos en detalle lo miraremos. Y al final, bueno, ¿cuáles son las causales de rechazo? ¿Por qué me van a rechazar una propuesta? Esto es clave cuando hay problemas, ¿no? Porque, bueno, los que estamos en el mundo de licitaciones sabemos que, bueno, hay veces que llega una licitación, dos, como hay veces que especialmente al final del año, pues por la misma lógica presupuestaria, donde las entidades al final del año se ven, digamos que ahogadas un poco y dicen, bueno, vamos el 50% de la ejecución presupuestaria y solamente nos faltan 2 meses. Bueno, pues hay que, o se deja ahí, si es una entidad, digamos, entre comillas, perezosa, o simplemente se le mete el acelerador y depende también mucho del momento político, ¿no? Si el alcalde está apoyando a X persona y quiere que haya más obras, bueno, seguramente va a haber mucha presión porque al final del año salgan esa lluvia de licitaciones como lo hemos visto en el distrito, como lo hemos visto no solo en distrito, en el gobierno nacional también, es muy común. Vamos a ver que en épocas de elecciones hay ciertas reglas. Entonces, no puede haber contratación directa por cierto porcentaje, no puede haber selección de procesos de selección para evitar, digamos, ese tema de corrupción. El tema de corrupción le pega mucho a esto, obviamente. Todos sabemos escándalos famosos e internacionales, incluso como de Brecht, transnacionales. De hecho, salió una ley en diciembre que se llama la ley Odebrecht, pues le decimos la ley Odebrecht, la 2014-2019, creando una nueva inhabilidad para digamos, este tipo de casos, en los cuales haya sanción administrativa o haya sanción judicial en primera instancia
corrupción, pero más que corrupción es a la administración, delitos contra la administración pública. Lo miraremos. Y bueno, finalmente, después de eso, inhabilidades, incompatibilidades también está ahí en los pliegos, llega la adjudicación o la declaratoria de desierto. Dependerá de si la entidad fue, digamos, juiciosa en sus principios o quiso, digamos, direccionar los procesos. O simplemente pues está pidiendo cosas que el mercado no hizo su cosa. Acá nos devolvemos, no hizo bien su tarea en la planeación del mercado. Y está pidiendo cosas absurdas. No es tan infrecuente, ¿no? Los que han estado en licitaciones, pues creo que me entenderán un poco. Termina la licitación, se adjudica. Nos damos la mano después de una gran pelea o simplemente después de una contratación directa y ahí no acaba, digamos, el tema, ¿no? Obviamente, viene no solo la ejecución, que puede ser o compras o entrega de bienes o entregas de servicios, que digamos vendrá después de una suscripción del contrato, vendrá después de que se haya hecho las garantías contractuales respectivas. Por eso vamos a ver que es muy, muy importante la parte de la licitación, porque en la licitación siempre te van a dar la minuta del contrato y tú siempre vas a poder observar la minuta del contrato. Normalmente la gente se detiene mucho a ver la minucia técnica y la minucia jurídica y la minucia financiera, obviamente que la plata de, etcétera, pero se olvidan que hay un contrato y que en el pliego de condiciones o en la etapa precontractual es el momento en que tú grites y le digas a la entidad, hey, por ejemplo, esta cláusula de indemnidad es totalmente fuera del mercado. Me estás pidiendo que yo tengo que ser responsable por el 300% del presupuesto o sin límite y para contratos que son grandísimos se sale totalmente del alcance. Eso puede generar multas. Puede generar multas y puede generar, digamos, la quiebra de empresas. Ha pasado. Entonces, el tema es que, pues, todo, por eso, digamos, estamos acá y por eso, digamos, las licitaciones es una área fundamental y crucial de las empresas y yo siempre lo digo, porque de acá depende cómo va a ser el juego, ¿sí? Estamos en el entrenamiento, pero resulta que si no entrenamos bien, pues en el juego puede haber lesiones fácilmente, en el juego puede haber un rendimiento bajo y podemos perder el campeonato, podemos simplemente llegar a un empate cuando debemos ganar, etcétera, ¿sí? Por poner una metáfora. Habrá que hacer un acta de inicio, muchas veces, la mayoría de veces, de hecho. Todo esto vamos a ver que depende por publicidad, será o por SECOP 1 o por SECOP 2, ya casi no hay nada en SECOP 1, pero todavía hay contratación directa, todavía está, por ejemplo, lo de APPs, pero en SECOP 2 ya está todo, casi. Contrato marco, está con cursos de mérito, está con selección abreviada, está casi todos los procesos de selección ya están en SECOP 2. Y ahora digamos que con el tema del coronavirus se va a acelerar mucho más la posibilidad de que las licitaciones estén en SECOP 2. En una clase me parece pertinente, vamos a entrar a hacer un simulacro de SECOP 2, vamos a ver cómo qué es eso, vamos a ver cómo me puedo inscribir en el SECOP 2, vamos a ver cómo puedo hacer observaciones en el SECOP 2, cuándo puedo hacerlas, cómo puedo entender el cronograma, las reglas. ¿Es suficiente el expediente virtual o el pliego de condiciones virtual o requiero entender los archivos que se suben en el SECOP? ¿Cómo puedo estar pendiente de eso? ¿Cómo me pueden llegar oportunidades en el SECOP 2? O simplemente, para el que está mucho en licitaciones, o simplemente no me gusta que me lleguen tantas licitaciones del SECOP 2 porque solo son por código NSPSC y quiero que me lleguen es por licitaciones.info o por otro tipo de motores. No tengo, digamos, relación comercial con ellos, aunque sí lo he usado. Entonces, bueno, vamos a ver los tipos de procesos de selección brevemente, como para iniciar.
La licitación pública. La licitación pública, digamos que es por defecto, es supletoria en el sentido de que todas las o compras de bienes o servicios o necesidades que tenga el Estado que no tengan, digamos, por ley o por taxatividad de la norma, un proceso de selección específico, van a irse por licitación pública. También las de mayor cuantía. Entonces, la típica es la concesión, sea obra pública, sea PP, sea, eh, bueno, digamos, están esas dos, sea incluso, bueno, hay otras que son obras por impuestos, es mucho más complejo, tiene una regulación que apenas se está haciendo, tiene sus propias reglas esa licitación, que es interesante también, es como yo le hago obras a cambio de unos impuestos, pero requiere ser que un gran contribuyente, requiere tener una serie de requisitos. Eh, la selección abreviada es las causales específicas, pues es para bienes y servicios técnico uniformes. También si son de menor cuantía, no de mínima, sino de menor cuantía. Y es, digamos que, entre comillas, por eso es un nombre abreviado, suele estar habilitado cuando una licitación pública se declara desierta o un proceso de selección, un concurso de méritos también se declara desierto. Se habilita la selección abreviada. O sea, puede empezar por ahí. La selección abreviada no es tan abreviada como se cree, pero sí tiene, digamos, unos tiempos mucho más cortos que una licitación por ley 1150. La licitación está muy reglada en la ley 80. El concurso de méritos, bueno, antes hablábamos un poco de interventorías, de pronto si hay alguien con firma de interventoría, pues sabrá que es por defecto, digamos, aquí donde es su mayor interés. También consultorías, también firmas de arquitectura, Sociedad Colombiana de Ingenieros, especialmente las firmas arquitectura o de diseño, o concurso de ideas, por ejemplo, a veces para diseños tienen unas reglas específicas, vamos a verlas, digamos, someramente. Si hay alguien, digamos, de arquitectura o de diseño que quiera, digamos, que tenga cierto interés específico en esos procesos, pues podemos, digamos, ahondar. La contratación directa son causales taxativas, es para sectores específicos, vamos a ver que en tecnología, en ciencias, eh, en investigación también, hay ciertas modalidades que permiten o que nos habilitan ello. Cuando hay una urgencia manifiesta, hay posibilidad de hacer contratación directa y elecciones también las hay. Pero ¿qué pasa? Esas dos últimas es como cogerlas con pincitas. ¿Por qué? Corrupción, obviamente, ¿no? Escándalos y, bueno, no sé si no hay modo de nada, pero digamos, se usaba mucho en las regiones, en la costa atlántica se usaba mucho declarar urgencia manifiesta, abusar del instrumento de urgencia manifiesta y empezar a contratar por ahí, digamos, bienes y servicios que deberían o bien ir por licitación pública o bien ir por un concurso de méritos, por ejemplo, con contratación directa de consultorías financieras, digamos que no es lo idóneo. Hay unas causales muy específicas para ciertas cosas, por ejemplo, colocación de deuda pública, pero vuelve y juega, eso está específico en el decreto financiero. Y así se seguirá para todos. En tecnología hay para ciertas cosas, para comunicaciones y redes y IPv6, el que vuelve y juega, si hay gente de tecnología, también me encanta el tema y podríamos ahondar ahí. Hay temas que sí se permiten que sean por contratación directa, hay otros que no. Y mínima cuantía, hasta el 100% de la menor cuantía, o sea, si raya ahí con esa, entre menor cuantía, entre mínima y menor cuantía se puede. Normalmente estos procesos no requieren RUP, no requieren RUP. Entonces, pues ahí digamos que siempre también hay una posibilidad. ¿Qué es RUP? Y después siempre lo menciono, pero bueno, es que son tantas cosas que es muy difícil incluirlas en una sesión. Pero el registro único de proponentes es como la cédula de la empresa para el Estado.
muchas veces se usa, por ejemplo, los que licitan con empresas grandes, se usa registro proveedor. ¿Mm? Varias empresas, incluso del Estado, que no tengan ley 80, te van a exigir registro proveedor. O también te pueden exigir RUP. Y la idea en el RUP es que la idea en el RUP es que se encuentre tanto tu información financiera como tus requisitos habilitantes financieros, como tus requisitos habilitantes técnicos. Y esto es muy importante y es cuello de botella. Hace poco me pasó, es cuello de botella si uno va o no con una empresa a un proceso de selección. Hay procesos de selección que se pierden por no contar con la experiencia acreditada en el RUP. Ya vamos a ver que hay que acreditarla en Bogotá, pues obviamente hay un portal, hay que pagar unos derechos, creo que son entre 350.000, 450.000, les quedo viendo el precio exacto, ahí está en la Cámara de Comercio de Bogotá, pueden poner RUP, si quieren ahí lo pueden averiguar. Después, digamos, lo vamos a ver y vamos a hacer una clase específica de RUP, y qué hacer, cómo hacerlo, cómo preparar los documentos, porque entonces tienes que tener los estados financieros, tienes que tener la información legal, obviamente tu registro mercantil, y tienes que tener las experiencias. ¿Qué es eso de las experiencias? Bueno, la mayoría sabrán, pero pues, y lo digo porque es muy, muy como endémico de Colombia y de algunos países, digamos, latinoamericanos y España a veces, y es que se exige, digamos, ese papelito que te diga, yo hice este proyecto, yo hice esta consultoría, yo hice esta proveeduría de bienes, presté estos estudios y diseños, los realizó la consultoría de mi empresa, yo hice esta interventoría, yo hice esta obra pública. Obviamente eso lo podrás hacer después de ejecutar el proyecto, pero pues necesitas una certificación. Vamos a ver que eso pide ciertas cosas. ¿Qué pide? Hey, ¿quién fue la entidad contratante? ¿A quién se contrató? ¿Qué código UNSPSC es eso? ¿Y qué es ese trabalenguas? UNSPSC son los códigos de las Naciones Unidas para las actividades comerciales. Ahí están todas las actividades comerciales. No todos los países lo usan, ¿no? Colombia es de los pocos acá en Latinoamérica. Yo he hecho licitación en Perú, no lo piden, en Salvador tampoco lo piden, en Panamá tampoco lo piden. Bueno, seguramente habrán varios países donde lo piden, y acá Colombia obviamente, uno de ellos. Y por eso es que ustedes siempre que, digamos, ven una licitación, ustedes van a ver que hay varios, una tabla gigante donde dice, hey, clase, familia, servicio. Y ahí hay unos números. Esos números, cada uno significa algo. Si es construcción de parques infantiles, si es construcción de X o Y cosa, si es servicios de tecnología de implementación de infraestructura, por ejemplo, ¿sí? Para los IPv6 o simplemente desarrollo de software también. Desarrollo de realidad virtual, por ejemplo, para la cuarta tecnologías 4.0. Pero digamos que siempre va a haber eso en un RUP. Posteriormente lo veremos. Hasta acá preguntas a alguien, tranquilos, frescos. Pueden escribir por el chat o simplemente activan el micrófono y los escuchamos. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ¿qué es una licitación pública? Y digamos que siempre es bueno ir a la definición etimológica, ¿no? Tarifas de... Ah, bueno, mira, acá, listo, ya está Albeiro, muy bien, gracias. La tarifa para renovación del RUP es 576.000 pesos y lo mismo para la inscripción. Bueno, ya está más caro. Pero claro, eso siempre lo actualiza la Cámara de Comercio. Siempre cada año actualiza las tarifas, también para que lo tengan en cuenta, no solamente para la contratación pública, sino también para el registro de actas y libros, para régimen, pues obviamente registro mercantil, y bueno, todos los trámites que pueden hacer allá. Entonces, ¿qué significa la palabra licitación? Que viene de la palabra licitatio, latín, y era básicamente lo que ahora se conoce como una subasta inversa. Era el lugar y el ejercicio de ofrecer precios por una cosa en subasta al moneda. Subasta al moneda es una subasta inversa. Entonces, se
separaba el pretor, separaba a la persona, digamos, encargada en el Imperio Romano y solicitaba al menor precio, al mejor postor, al menor precio, al mejor postor sería hacia arriba, al menor precio quién quería comprar estos bienes del Estado o estos bienes. Y la gente licitaba o ofertaba. Totalmente, Steven, me devuelvo un momento al RUP, aunque quisiera, digamos que, como les dije, ese tema es un tema que requiere toda una clase. También se encuentran las multas inscritas en el RUP, total. Y los contratos en ejecución, aunque eso no es tan juicioso, las entidades tienen la obligación, no siempre lo hacen, de avisar a las cámaras de comercio quién tiene digamos, un contrato en ejecución. Esos contratos no sirven para acreditar los requisitos habilitantes, claro está. Muchas gracias. Entonces, se entiende que, digamos, una licitación es un conjunto de actos preparatorios que conforman integralmente las fases o las etapas de un proceso, ¿no? Entonces, básicamente, por eso es que nosotros establecemos que todo esto son las reglas precontractuales. Y vamos a ver ese término que es de derecho comercial, a lo que les guste derecho comercial. ¿Por qué? Es que como bien lo dice la ley 80, la contratación pública no deja de ser contratación. Y la contratación nace del sector privado. La ley 80, el decreto 1082, después lo vamos a mirar cómo eso nos puede ayudar, por ejemplo, para reglas de interpretación de los pliegos o reglas de interpretación. Pero la ley 80 es específica, da normas específicas que se amoldan a la libertad contractual de las partes o el principio de pacta sunt servanda. Ahorita lo miramos. ¿Qué es el principio de pacta sunt servanda? Lo que acordado es ley entre las partes. El contrato es ley entre las partes. Eso es clave, digamos, desde el derecho romano, el principio de derecho de allá. Entonces, estos actos preparatorios son todos los actos que hace una persona para o llegar al convencimiento o llegar al acuerdo mutuo. Acá hay una vaina muy importante, hay todo tipo de debate. Yo soy de la teoría que cree que los contratos de procesos de selección son de contratos de adhesión. Hay otra gente que dice que no, que son contratos más sinalagmáticos o son contratos, digamos, donde las partes pueden observar y pueden modificar el contrato. Y es verdad esa parte, pero también es cierto que acá la parte fuerte o la parte, digamos, contratante y que tiene la potestad es la administración, ¿sí? Por eso en la ley 80, que eso es otro tema, pero digamos, se habla de cláusulas excepcionales. ¿Qué son cláusulas excepcionales? Se le da a la entidad la potestad de declarar la caducidad, la potestad de hacer una terminación unilateral, de hacer una modificación unilateral, pero no para todos los contratos, ojo. Solo para ciertos contratos de derecho público que podremos analizar. De pronto es un tema un poco adicional, pero si quieren, digamos, lo podemos incluir y podemos hacer una clase de contratos o cláusulas exorbitantes o excepcionales. ¿Qué significa una caducidad? ¿Qué pasa cuando me dan una caducidad? Que me genera una inhabilidad, ¿no? Digamos, la caducidad es como la sanción más grande. Hay otros casos, ¿no? Y es las entidades, digamos, que no quieren llegar hacia allá, especialmente en los proyectos, porque les interesa que se cumpla el servicio, casi que es lo que debería primar, ¿no? Que se cumpla el servicio, que me construyan la carretera, que me den los insumos médicos, que me den los insumos químicos, pero por favor que se cumpla el servicio. Obviamente diferente, ¿no? Entonces hacen unos procedimientos sancionatorios que son administrativos, que son multas, como ya lo había mencionado, que son cláusulas penales pecuniarias, en las cuales con la multa se intenta hacerle entender al contratista que se quiere lograr el cumplimiento contractual. Y bueno, pues digamos que obviamente, pues muy en concordancia con todo lo que hemos dicho,
pues la licitación pública fija esas reglas, fija esa ley para las partes, donde se va a seleccionar la propuesta más ventajosa o conveniente para la entidad. Ya veremos qué significa eso, más ventajosa o más favorable, digamos. En su momento era más ventajosa, ya con la ley 1882 quedó como un principio de selección objetiva. Bueno, sigamos. Acá está el artículo, digamos, que habla de la característica supletoria de la licitación. No se preocupen que vamos a ver la mayoría de la ley 1150, la mayoría de la ley 1474 de 2011, que habla sobre inhabilidades, incompatibilidades, estatuto anticorrupción. Vamos a ver qué es eso, porque siempre sale en las noticias que salió un estatuto anticorrupción y es la palabra favorita de los políticos. ¿Por qué será? Y digamos que siempre se va a hacer a través de una invitación pública. ¿Por qué pública? Porque es claro que es el Estado, ¿no? Y el Estado se rige bajo principios de publicidad. Ya lo vamos a ver, pero ahorita en las diapositivas siguientes. Pero la publicidad es clave para todo tipo de actuaciones, sean administrativas, sean judiciales y sean, digamos que, incluso legislativas, obviamente. Está un boletín o la Gaceta Oficial del Congreso. Están, digamos, las previsiones para hacer lo mismo o en la Gaceta Oficial o en los medios electrónicos para las entidades ejecutivas. Lo mismo para la rama judicial. ¿Sí? La rama judicial tiene que hacer o por edicto o notificaciones públicas de la mayoría de sentencias, por ejemplo. Las sentencias, todas, perdón, son públicas. A veces cuando se va a demandar a alguien hay que poner un aviso, entonces por eso ustedes a veces ven que uno va caminando y llega a un edificio y dice, este edificio está en proceso abreviado de proceso sucesoral o por una herencia. Y lo dicen ahí. Para todos los interesados, por favor, acudir al juzgado tal. ¿Para qué nos sirve eso? Para entender que acá también va a ser así. Todas las invitaciones públicas deben estar en algún lado. Sea página de internet, sea SECOP 1 o 2, o sea a veces, como lo vamos a ver, para las licitaciones en periódicos o en medios de amplia circulación. De las propuestas, siempre se va a seleccionar el contratista que ofrezca las mayores garantías. No entendía solamente como garantía de la póliza o no sé, una fiducia en garantía o algo así, no. Realmente la mejor calidad para el Estado, el proceso de selección objetiva, la propuesta más favorable para el Estado. Que no siempre, recuerden, no siempre, a veces sí, pero no siempre va a ser la de menor precio. Cuando es subasta inversa, sí es menor precio. Cuando es mínima cuantía, puede llegar a ser menor precio. Pero cuando es concurso de méritos, ¿cuál es la idea del concurso de méritos? Seleccionar a quien tiene más calidades, ¿no? O sea, quien está mejor calificado cualitativamente hablando. Como lo he mencionado, digamos, para la gente que hace licitaciones privadas, no va a ser, digamos, un mundo tan diferente, obviamente con muchas cosas, muchos matices, pero realmente una licitación privada de gran cuantía o con corporaciones, ellos normalmente usan manuales de contratación, usan ofertas, si bien no son ofertas del todo públicas, pueden llegar a serlo también. Son ofertas privadas, por ejemplo, grandes. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, licitaciones que, obviamente en economías más desarrolladas, pero licitaciones que pueden llegar a ser relevantes privadas, los procesos de procuraduría o procurement o compras públicas de, no sé, grandes conglomerados como Microsoft, petroleras grandes, ¿sí? Ellos, digamos que acá en Colombia, se rigen por las disposiciones del Código de Comercio, interesante para que le echen un ojo, también podemos verlo, porque a veces, digamos que estas reglas también van a impactar en principios. Este artículo lo cito especialmente porque este es el que establece que el pliego
es ley para las partes, entonces ello también nos aplica. Y bueno, nuevamente las entidades que tienen régimen propio, como Ecopetrol, empresas varias, en Cali, bueno, electrificadoras, Ener Pereira, Ener Tolima, bueno, hay muchas, obviamente. EMSA, la del Meta. Principios de contratación pública. Entonces vamos un poco contextualizándonos de qué es este mundo, ¿no? De qué se trata todo ello que hablan de las licitaciones. Y por qué, digamos que en los países de derecho civil, influenciados obviamente por el derecho francés, donde el Estado, desde Marienhof, digamos que tiene un papel, y el de León Duguy también, tiene un papel primordial, siempre se debe regir por unos principios. Entonces, vamos a ver cada uno, obviamente. Y acá era lo que les decía, por eso les decía que publicidad que le vamos a ver, libertad de concurrencia, selección objetiva. Está la transparencia, está la economía, la previsibilidad, la planeación, ya lo hemos visto un poco. La buena fe y la igualdad. Antes de entrar, porque yo sé que esta es la parte que a veces es más mamona, o aburre más carretuda, como quieran, quiero que sepan que el conocer bien los principios es la garantía que nos da la posibilidad de pelear o no pelear, o simplemente defendernos de propuestas ya entrados en el curso licitatorio. O sea, ya después de que nosotros presentamos la propuesta, van a haber unas etapas en las cuales habrá una evaluación, habrá unas observaciones, unas contraobservaciones. Colombia es muy raro en eso, y yo que pues también he tenido un contacto con cliente internacional y he hecho licitaciones afuera. Acá la publicidad ha llegado como a su máxima expresión, para bien y para mal. Acá, digamos, las licitaciones a veces puede llegar a ser una rapiña muy fuerte, porque realmente, digamos que la publicidad es para todo, ¿no? Entonces, el informe de evaluación es público. Las propuestas de las otras personas son públicas. Salvo, incluso en el SICOP 2 uno las puede ver. Vamos a ver cómo los podemos ver. Entonces, ahí hay otra parte grande del director o del coordinador de licitaciones o de la persona encargada de licitaciones. ¿Cómo hacemos una labor casi que detectivesca de encontrar y hacer ese checklist de las demás propuestas? Hey, cumple esto, necesito ver cuál es su punto débil para mencionarlo antes de que termine el traslado ¿de qué? El traslado de las propuestas. Entonces miremos cada uno de estos principios. Principio de transparencia. Siempre va a haber una igualdad respecto a todos los interesados, y bueno, está concatenado con el principio de igualdad. Pero dicho, la entidad no puede, su actuar no puede dejar ningún atisbo que genere duda, ¿no? Y por eso está la objetividad, la neutralidad y la claridad de las reglas es clave. O sea, por eso van a ver que en algunos casos ahí se usa, especialmente cuando se están haciendo acusaciones de corrupción o de amañamientos, el tema de pliego sastre, el tema de colusión. Vamos a ver esos términos con cierta digamos, regularidad en nuestro actuar. ¿Y por qué eso es importante? Porque puede llegar a tener, ¿qué? Sanciones comerciales, sanciones de la superintendencia, sanciones disciplinarias, fiscales, etc. La garantía del derecho de contradicción, digo, eso es transparente. Diga. A veces, Steven, ellos usan, un segundo ahí, digamos que hacen una pregunta de que si no se tiene un SPSC en otros países, ¿cómo se hace? Resulta que cada país tiene su propia clasificación de códigos de actividades económicas. Pasa que el código de la UNSPSC es el código de la ONU, ¿sí? Entonces, los países lo acatan o no lo acatan. Pues si estás en Corea del Norte, pues no te importará mucho lo que diga la ONU, u otros países.
no necesariamente tampoco por temas políticos, sino a veces por simplemente voluntad política interna, ellos adoptan sus propias actividades comerciales. Recuerden, y todavía se usa en Colombia, el código CIU, CIU, pues obviamente para todos los temas tributarios. Antes se usaba ese código. Entonces, el código NSPSC viene a reemplazar ese código. Entonces, todos los países tienen, digamos que, actividades serán diferentes, serán números diferentes, serán lógicas diferentes. En El Salvador me acuerdo que era súper diferente. En Perú me acuerdo que no había que hacerlo, pero porque yo participé en una licitación que no era, digamos, típica del régimen de contratación de ellos. Pero así va a ser para cada uno de los países. Entonces, pues, espera un segundo, ya. Entonces, la garantía de contradicción, como venía hablando, es esa posibilidad de hacer observaciones y contraobservaciones. Qué pena, ¿hay más preguntas por aquí? Vamos a ver. Sí, hay como en el chat. Daniela, ¿me puedes ayudar ahí a ver qué preguntas hay? Ah, no. Lo mismo. Listo. El derecho a contradicción es el derecho de poder presentar observaciones, puedes presentar contraobservaciones. Y ya para finalizar este tema, normalmente el extranjero que viene y dice, uy, pero ¿qué es esto? O sea, normalmente uno presenta la licitación y la entidad le dice ganó, perdió y ya. ¿Mm? Acá digamos que hay una posibilidad grande de que se contraobserven y observen y eso cambia la dinámica definitivamente. Siempre va a haber una publicidad de las actuaciones de la administración. Eso juega un rol muy importante en las plataformas públicas, SECOP y SECOP 2. En otros casos, digamos, por ejemplo, España es el BOES. El BOES es el boletín. Ellos todavía publican en el boletín todo. ¿Mm? Entonces, pues digamos que dependerá muchas veces del régimen jurídico. Y siempre todo acto, obviamente, pues siguiendo el principio de derecho administrativo, todo acto debe estar debidamente motivado, detallado, etcétera, ¿no? Y pues la escogencia debe ser objetiva del contratista idóneo. Vuelve y juega que ofrezca la mayor garantía o que sea más favorable para los intereses de la entidad. Principio de economía, previsibilidad y planeación los puse los tres en una misma diapositiva porque realmente están hermanados. Principio de economía reza que uno, pues digamos que la entidad debe esforzarse, por eso también es muy importante que lo están intentando hacer las entidades. Aplicación de metodologías ágiles, aplicación de mejores reprocesos. Hay muchos procesos burocráticos que han, digamos, afectado la eficacia y la eficiencia de las entidades. Precisamente el espíritu de la ley era eso. Era, haga lo mejor, haga lo que más, maximice sus recursos más bien, en el menor tiempo y con la mayor calidad. Entonces, por eso siempre el precio, excepto en concurso de mérito, siempre el precio, digamos, entra como un criterio a ser tenido en cuenta por las entidades. La planeación, pues obviamente debe ser, o sea, no puede haber improvisación o discrecionalidad, digamos, de las autoridades. Esto a veces se ve mucho lastimosamente, ¿no? Y especialmente cuando la entidad, digamos, no sé, por ejemplo, estamos hablando de una entidad que es, digamos, no sé, cualquier entidad del Estado y en ese sentido ellos quieren hacer un tema de realidad virtual y estamos hablando de, no sé, una empresa de cualquiera, en varias, o lo que sea, ¿sí? O EPM, lo que sea. Entonces, en varias quiere hacer eso, pero resulta que, pues, ¿cuál es digamos, el objeto social de en varias? Pues, prestar servicios públicos, ¿sí? De diferentes recolección de basuras, etcétera. Ellos no tienen, digamos, profesionales especializados en hacer temas de realidad virtual. Entonces, cuando sale una licitación de ese sentido, o reglamentada, o cualquiera de estas, pues es obvio que la entidad va a pedir cosas que no están, digamos, puede que no esté dentro del giro ordinario de los negocios, puede que no esté, digamos, de acuerdo o el precio con lo que se pide.
Y pueda que ni siquiera haya sido malintencionado la entidad, simplemente a veces no hay esa posibilidad de entender bien cómo puedo conectar las necesidades del mercado con lo con lo que está exigiendo, digamos, o con mis aspiraciones, ¿no? Entonces, pues finalmente eso se ve mucho, y creo que si hay alguno por ahí de tecnología, eso se ve mucho en temas de licitaciones de tecnología. Lo digo pues porque actualmente, digamos, me dedico en gran parte a ello. La misión de la planeación acarrea nulidad. Vamos a ver que hay una posibilidad que es mediante un medio de control que se llama controversias contractuales, que está en el Código de Procedimiento Administrativo, en el cual uno puede llegar a demandar una adjudicación. ¿Mm? Uno lo puede llegar a hacer, pero bueno, ¿qué necesitas? Necesitas tener todo un estudio muy juicioso de lo que llegó a entenderse por amañamiento o por cualquier irregularidad o por presunta corrupción. Y teniendo en cuenta, obviamente, los tiempos judiciales, ¿no? No son los óptimos y en el Consejo de Estado los procesos pues, pueden llegar a demorar fácilmente 5 o 6 años. Lastimosamente aún no hemos aplicado eficiencia ahí. Previsibilidad. Esto es muy clave. Por eso cuando ustedes ven las entidades siempre en los procesos, eso viene también muy de PMP, pero en sus procesos tienen una matriz de riesgo, ¿sí? Entonces, hay una tipificación, una asignación de riesgos. Es totalmente clave para entender muchas cosas. Normalmente, ¿qué pasa con esa planificación? Está, digamos, alimentada o está construida por la dirección de planeación o la unidad de planeación de la entidad. Allí se hace una matriz de riesgos misionales que después, digamos, va a permear todos los procesos de contratación. Y entonces, de esta forma, podemos entender que, esa es la idea, incluso Colombia Compra Eficiente. Vamos a ver mucho, porque Colombia Compra Eficiente es una entidad que a veces es muy proactiva, otras veces no tanto, pero ella siempre está intentando dar como unos lineamientos, unas directrices a los demás procesos. Bueno, vamos a seguir. Selección objetiva. ¿Qué queremos decir con selección objetiva? ¿Qué significa la selección objetiva? Entonces, o sea, acá tenemos todo. Normalmente antes era por el menor precio. Todo. Las licitaciones eran por el menor precio, Bueno, vamos a ver que siempre ha habido prácticas, digamos, colusivas o siempre ha habido lo que siempre se ha podido mencionar, que el Estado es supremamente corrupto, no siempre es así. Pero digamos que en teoría el Estado siempre tenía que contratar al menor precio. ¿Qué pasaba? En su momento no estaba regulado lo que se entendía por una propuesta kamikaze, o sea, digamos, no había salido, digamos, estos temas como tercer carril, Bogotá Girardot o estas cosas, en las cuales digamos, los oferentes se bajan totalmente el precio. Posteriormente, con la 1150 y en la ley 1080, en el decreto 1082, ya se entiende lo que es un precio artificialmente bajo. O sea, que tú estás diciendo que, no sé, los lápices te llegan a, no sé, 5 pesos, ¿sí? Y obviamente en el mercado investigan y dicen, no, pues realmente un lápiz barato lo puedo conseguir en 20 pesos o en 30 pesos, pero ya de ahí para abajo es totalmente un dumping. Entonces está muy relacionado con dumping. Digamos, una actividad muy recurrente, sin ser, digamos, despreciativo, pero una actividad muy recurrente de las empresas chinas, ¿no? En todos los sectores. Entonces, pues, la oferta más favorable, muchas veces la matriz de riesgos. Ok, bueno, entonces acá tenemos una pregunta pequeña que nos vamos a detener. ¿Qué dice A. Hernández? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué pena? ¿Alberto, Andrés o...? Bueno,
Hernández nos Astrid. pregunta. ¿Astrid? Oh, bueno, ok. Hola Astrid, ¿cómo estás? Entonces Astrid nos pregunta, muchas veces la matriz de riesgos es a favor de la entidad y pocas veces aceptan observaciones del proponente respecto a este aspecto. Ejemplo, la variación del dólar. Ponen que la asume 100% el contratista sabiendo que es un factor externo de ambas partes. Totalmente de acuerdo. De hecho, la matriz de riesgos, esto es importante porque la idea es que ustedes hagan lo mismo que hace la entidad. Obviamente, a veces lo pueden hacer mucho mejor, ¿sí? Toda entidad tiene que tener, como les decía, una estructuración financiera y de riesgos, que normalmente está en riesgos. La jurídica también entra un poco en riesgos. La estructuración legal, la estructuración técnica. Si ustedes para cada propuesta de manera juiciosa hacen estos 3 análisis, incluido el de riesgos, que pues es transversal a los 3, podrán encontrar muchas falencias en las entidades. ¿Qué pasa? Muchas veces en la matriz de riesgos, pues es una matriz muy genérica que se aplica para absolutamente todos los procesos. Y a veces pasa que simplemente tienen riesgos que ni siquiera sirven. Por ejemplo, para un servicio tienen riesgos de no entrega de la mercancía. Por ejemplo. Como dicen acá, el riesgo cambiario es un riesgo clave. Por eso hay que tener un curso o, pues, digamos, una sesión especial de riesgo, porque hay mucho riesgo. El riesgo comercial es otro riesgo que hay que entender. El riesgo cambiario, el riesgo ambiental para proyectos de infraestructura, el riesgo, digamos, de propiedad intelectual, por ejemplo, para proyectos de desarrollos tecnológicos o proveedurías químicas o proveedurías biológicas, etcétera. Una infinidad de riesgos que muchas veces incluso ahorita, por ejemplo, el tema de fuerza mayor tiene loco al gobierno, porque no saben hasta qué punto va a tener que o subsidiar o digamos que desembolsillar una cantidad considerable de recursos para megaproyectos y para otro tipo de contratos en los cuales pues obviamente no estaba considerado esta emergencia sanitaria. Por eso algunos de los decretos del gobierno intentan morigerar o como digamos regular esas cosas. Realmente hay vainas que van a tener que verse, digamos, en los estrados. Yo creo que hay cosas que afectan, digamos, la rentabilidad financiera de muchos megaproyectos que terminarán, o si tienen pacto arbitral, pues en tribunales de arbitramiento, o si no, pues en la jurisdicción contenciosa administrativa, porque pues realmente hay gente que se está quebrando y pues no es un secreto para nadie, ¿no? Entonces, pues por eso mismo es importante este tema de la selección objetiva. Acá hay muchas cosas y es al Estado por eso mismo se le limita que no pueda hacer una adición del contrato superior al 50% del contrato. Y muchas veces hacer adiciones no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se supone que debió estar dentro de su planeación y dentro de todas las etapas previas que ya hemos visto, la carga de realizar ese tipo de digamos, de análisis o simplemente tener pormenorizado las posibilidades que iban a pasar en la ejecución contractual, como para que después pase lo que muchas veces pasa, que debería pasar menos, y es que ahí vemos contratos que tienen 3, 4 trocíes, aplazamientos, etcétera, etcétera. Muchas veces, digamos, la lógica del gobierno atenta contra esto. ¿Por qué? Para los que, digamos, están en consultorías o en contratos de ejecución continua, sabemos que pues las consultorías, por ejemplo, pueden tardarse, o siempre uno ya sabe, ¿no? Es el chiste del gremio, uno ya sabe que el plazo que ponen no va a ser el plazo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el Estado tiene que contratar el rubro presupuestario, vuelve y juega un poco ese tema, para el año. Entonces hay contratos que salen a un mes y uno ya sabe que realmente se van a ir, digamos, aplazando.
No debería ser así. Yo soy de los que aboga porque debería haber una mayor flexibilidad en ese tipo de cosas y debería haber digamos, una mayor posibilidad del Estado de hacer cuentas realistas, ¿no? De la ejecución de los proyectos. Pero lastimosamente, digamos, es lo que reina en este momento, entonces, pues realmente ahí no hay tanta posibilidad de mejora. Hasta que haya, obviamente, una reforma legal. En desarrollo del principio de selección objetiva, las entidades públicas no deben pagar el valor de un contrato, pues cuando es del doble. Un poco es eso, la imposibilidad del 50% de adición. Y en teoría acá es donde entra lo de precios artificialmente bajos o precios inflados, y para ello, supuestamente, el estudio de mercado debe hacerse, ¿no? Que es una práctica que, digamos, estamos acá la mayoría, espero, desde el sector privado. Siempre que le pidan una cotización a uno, no se vaya por el precio real, ¿no? No se vaya por el precio bajo, porque es posible y es una gran práctica que siempre las cotizaciones son un poco infladas. Porque normalmente el presupuesto sale por una media bastante baja. Entonces, pues ahí es donde uno entra, digamos, en esa estrategia. Que lo decían al comienzo como, hey, es importante estar pendiente del plan anual de adquisiciones porque ahí uno se engancha con la entidad. Y siempre es importante, por ejemplo, a la entidad remitirle las cotizaciones, siempre es importante a la entidad esa labor comercial, como les decía, más que licitadores, somos agentes comerciales y eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Muchas veces, digamos que se olvida. Entonces, pues por ello es que yo creo que este tema de selección objetiva es un tema muy, que siempre se habla, es muy recurrente, es muy frecuente, pero pues que tiene muchos matices, ¿no? Entonces, digamos, la enseñanza acá es, seamos juiciosos, hagamos una estructuración así sea mínima, desde para comprar un lápiz, hasta, pues, digamos, proveedurías de lápices, sin menospreciar, claro está, hasta megaproyectos. En todo tipo digamos, de contratación del Estado, debemos tener en cuenta eso. Principio de buena fe. Entonces, pues viene obviamente de bona fides. Y la idea es que, digamos, acá es la confianza legítima. ¿Qué es la confianza legítima y qué es el principio de reciprocidad por la parte de la administración? Y por qué esto nos puede llegar a servir. Se establece que, obviamente, los particulares, ustedes lo saben, digamos, se presume la buena fe. Eso es digamos, el término clásico del abogado, especialmente penalista, pero también para la contratación pública aplica. Entonces, las partes tienen buena fe y, por tanto, hay una confianza que se genera, la confianza legítima que uno genera como ciudadano o como parte, digamos, débil ante el Estado. El Estado a quien le hemos cedido el monopolio de la fuerza, a quien le hemos cedido el monopolio de los beneficios del interés general, etcétera, etcétera, ¿no? Por la Constitución. Entonces, de esa manera, siempre que haya algo que atente contra ese principio, deberemos, digamos que hay una posibilidad de atacar a la administración mediante un medio de control que se va a llamar reparación directa, o también puede ser por lo mismo controversias contractuales, porque se genera un daño antijurídico. La entidad, el Estado, tiene un deber de custodia, un deber de cuidado, un deber de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en este caso, los derechos del oferente. Entonces, por eso también está el tema de la interpretación contractual. Después lo miraremos, pero normalmente en contratos de adhesión, y por eso les digo que esta teoría es clave, contratos de adhesión, las cláusulas del pliego se van a interpretar en la favorabilidad del oferente. Eso es clave para ciertas estrategias, ¿no? Entonces, dependerá qué posición estemos jugando nosotros, si queremos jugar con la deuda del pliego o no. Pero en este caso, la buena fe se presume
Y si, digamos, la entidad, por ejemplo, hace actos sospechosos, es difícil de probar, pero digamos que es una práctica muy recurrente en la cual la entidad a última hora de la adenda, siempre que hay límites de la adenda, un día antes para los demás procesos y 3 días para la licitación, cambia y cambia constantemente los requerimientos de, no sé, los requisitos habilitantes, que se ve mucho, especialmente los de experiencia, cuando es experiencia técnica, que cambian, digamos, casi que sin criterio o trazabilidad, es que requisitos, ¿no? Entonces, una experiencia que se exigía una estructuración con cierres financieros de, no sé, 200 millones de dólares, pues la cambian a 2 millones de dólares de la nada. ¿Por qué? Ah, bueno, pues habría que ver, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el debate. La confianza que estamos depositando es que haya buena fe de la administración, porque también hay buena fe de nosotros. Prácticas que atentan contra la buena fe, la colusión, como lo vamos a ver. ¿Qué es la colusión? Cuando 2 o más personas se amangualan, por decirlo coloquialmente, para manipular los precios en las licitaciones. Ello se ve mucho, bueno, no mucho, pero se puede llegar a ver en obras públicas, en contratos de asociación público-privada, contratos grandes que, digamos, requieren, digamos, Colombia Compra Eficiente formula ciertas ecuaciones que otorgan los puntajes en esos casos. Entonces está la media aritmética, está la mediana, está la oferta de menor valor. Hay varias que están ahí. Y de esa forma, ahí es cuando, digamos, estamos pendientes de si hay o no una predeterminación por parte de los oferentes o de los intervinientes para manipular el precio del mercado con base en ciertas, digamos, movidas o en ciertos comportamientos. Entonces ahí se ve, es difícil, por ejemplo, no se pudo probar inclusive en Bogotá Girardot, para que los que les guste la infraestructura, no se pudo probar que había una colusión, pero digamos que en ese caso hubo 3 empresas que lograron, digamos, tener una serie de ofertas económicas que hacían que bajara la media mucho más del promedio, y el originador en ese caso perdió. Era una iniciativa privada. Entonces el originador ahí perdió porque hubo 3 empresas, entre ellas una que no presentó después la propuesta, pero quedó precalificada y servía para cálculos de la fórmula. No voy a entrar, digamos, en detalle pues de qué es el tercer carril. Si quieren, pues podemos hacer una sesión de eso. Pero la idea es esa. O sea, la idea es cuando se aprovechan, digamos, de las fórmulas y crean, digamos, que varias propuestas con ofertas económicas diferentes para manipular y para que llegue un resultado, ¿no? Puede ser varios resultados. Uno, que una de las personas que digamos, está dentro del acto de competencia desleal de la colusión, es realmente una persona que resulta beneficiaria del comportamiento. La otra es una persona que no resulta beneficiaria, simplemente, o sea, pues, una persona que no hace parte del comportamiento de acto de competencia desleal, pero que sí resulta beneficiaria. En ese caso no habría, digamos, que para esa persona no habría, digamos, el comportamiento desleal. Ese es el caso de tercer carril concreto. Y así. Entonces, pues vamos a ver que la buena fe se presume, es difícil, es complejo. Lo más difícil que hay, de las cosas más difíciles que hay, es probar, digamos, la mala fe. Hasta ciertos puntos se abre el debate, que no es fácil, tampoco es un proceso muy expedito, muy rápido, hacer un levantamiento del velo corporativo, ¿no? ¿Qué es un levantamiento del velo corporativo? Normalmente las empresas, una protección legal, especialmente las SAS, bajo la cual si ellos tienen una protección al patrimonio y al patrimonio de sus socios. Si se llega a aprobar este tipo de actos delictivos, se puede, digamos, lograr
un levantamiento del velo y ver evidenciar si, por ejemplo, hay inhabilidades, incompatibilidades que no se habían dicho, si hay beneficiarios reales. Vamos a ver qué significa eso de beneficiario real. O sea, quién realmente se está llevando las utilidades del proyecto. Pues una persona normalmente se usa para personas que tienen inhabilidades y las quieren disfrazar, etc. Entonces hay todo tipo de usos, o todo tipo de artimañas que en teoría, digamos, intenta paliar. Esto es muy importante y por eso, digamos, que mi llamado es a que seamos realistas. Obviamente, este tipo de comportamientos se presentan, no siempre, no va a decir que siempre, pero se presentan digamos, en la actividad licitatoria, ¿no? Entonces, para ello, es importante que siempre estemos digamos que con una buena estrategia comercial, siempre pendientes totalmente de lo que habla la entidad. La entidad habla mucho como les digo, el principio de publicidad permite que la entidad siempre esté comentando sobre observaciones, sobre varias cosas. Ahora sí, digamos que desarrollamos la publicidad y el principio de publicidad acá es muy clave porque el Estado siempre tiene la obligación de poner en conocimiento digamos, los elementos básicos de una licitación y por eso, digamos, acá les pongo un ejemplo digamos, de otro país, pero es algo que hay acá y es recurrente en todas las licitaciones. Siempre se avisa, dependerá del país, dependerá de la regulación, pero siempre se avisan unos datos básicos para que los oferentes entiendan que hay una oportunidad, que hay una posibilidad y se puedan preparar. Es un principio rector de la actuación de la administración en todo, como ya les dije, tema judicial, tema ejecutivo, administrativo y también en varios temas legislativos. El boletín oficial, la Gaceta, en su momento, pues para Colombia ya solo es para el Congreso y las leyes, unos decretos. En su momento también se publicaron los contratos allá, pero ya después se reemplazó con todo el tema de SECOP. El SECOP acá lleva un papel muy, muy importante y acá simplemente son unas referencias de autores, digamos, teóricos especialistas en el tema, como Marinhoff, como Duguí, como para el que le guste Matallana, acá en Colombia, Luis Ernesto Matallana, pues es autoridad, el mismo Santo Fimio. Vamos al principio de igualdad. Digamos que todos los participantes deben tener los mismos derechos y expectativas y no se puede otorgar privilegios o ventajas que discriminen a uno u otro. Ahí entra, digamos, una pugna muy fuerte porque siempre en los requisitos se va a intentar limitar o restringir la competencia. En este caso, este principio es el que nos ayuda a lograr, digamos, destrabar ciertos obstáculos que las entidades ponen. ¿Sí? Porque siempre va a haber una posibilidad de que las reglas sean objetivas, impersonales y no otorguen privilegios. Impersonales, salvo en una excepción que es la contratación directa de un contrato que solo lo puede hacer cierta empresa o que solo lo puede hacer cierta persona. Es difícil igual argumentarlo. Se usa mucho, se abusa mucho de ese instrumento y hay serios riesgos, digamos, de que la Contraloría, la Procuraduría, la Auditoría nos venga, digamos, a abrir o a inspeccionar ese proceso. Entonces, por eso es un llamado también mucho a las responsabilidades, un llamado mucho a que siempre tenemos que evaluar los riesgos jurídicos, los riesgos, como les he mencionado, la colusión, las posibilidades de actos corruptos. Hay una causal incluso para decretar desierto del proceso y es cuando hay actos corruptos, lo vamos a ver. Pero es una causal que tiene la ley 1150 para decretar digamos, la declaratoria desierta. Principio de legalidad pacta sunt servanda, ya lo hemos visto, entonces todas las partes, digamos, que se acogen a esa ley, por tanto la ley debe ser igual.
Y el principio de la realidad sobre las formas es un principio que es muy importante, muy importante, especialmente para la subsanación. Uno de mis temas favoritos y de hecho un tema que me sirvió mucho para varias licitaciones en las cuales logramos con éxito subsanar ciertos requisitos. Otras veces no se puede, como siempre, no, digamos, no se ganan todas, pero pues la idea es que que uno tenga presente que la primacía de la realidad sobre las formas es un elemento primordial. Es un elemento primordial acá. Y esto es lo que nos va a llevar a hacerle un llamado a la entidad, un llamado de tener en cuenta más allá de la formalidad excesiva, tener en cuenta los requisitos o los requerimientos técnicos o legales o jurídicos que se estén cumpliendo. Esto pasa mucho para los que son oferentes internacionales, muchísimo. No está bien apostillada el documento, no está bien traducido el documento, no está bien, digamos, autenticado. El poder especial para el apoderado acá en Colombia no está con su debida, digamos, cadena de custodia, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la entidad siempre, y esto es clave, la entidad siempre va a propender, digamos, por su zona de confort. ¿Y cuál es la zona de confort? Lo que está, seguir el principio de legalidad y aplicar a rajatabla, digamos, los requisitos que están en la ley, ¿no? Para la apostilla, para la legalización de documentos, etc. Eso es muy clave y es lo que debemos entender. Es importante este principio y no siempre funciona, pero es una carta que nos sirve para subsanaciones. Después lo podemos ver con mayor detalle. Reglas claras, objetivas y justas. Bueno, un poco lo hemos hablado. El plazo razonable de la licitación. Por eso la licitación pública especialmente está arreglado sus plazos. Y tú puedes incluso, puedes prorrogar la licitación, pero no por más allá de la mitad del plazo inicialmente dado, ¿sí? Del aviso de convocatoria hasta el primer fecha de cierre. Hasta ahí, pues, digamos, en días, puedes prorrogar la licitación hasta la mitad de esos días. En los otros procesos es muy diferente. Siempre, diga, este es un principio que no se puede, no necesariamente se acata porque realmente entra en contravención con otros, y es la prohibición de modificar los pliegos con posterioridad a la apertura de la licitación. Ellos realmente, digamos que con el principio de publicidad y de transparencia, y él termina, digamos que dando una posibilidad muy grande a todos los oferentes o todos los intervinientes al comienzo interesados de modificar las reglas. Lo que sí no pueden modificar como tal es posterior a la fecha de cierre del proceso, modificar requisitos habilitantes. Porque ustedes saben que hace parte de la ley, y como esto es ley del proceso, una ley no puede ser retroactiva, y es, si uno ya presentó la licitación bajo unas ciertas condiciones, bajo unas ciertas circunstancias, digamos, la entidad, la administración no puede de manera arbitraria variar esas condiciones. No pueden modificar su oferta. Por esto siempre, esta es una de las causales por las cuales se rechaza más a la gente. Porque cuando intenta subsanar la oferta, la entidad le argumenta y le dice, no, es que usted realmente lo que quiere es modificar su oferta. Es que hacer esto o entregarme este documento ahorita significa que usted está modificando la oferta y es se atenta contra el principio de igualdad ante los demás porque los demás no pueden modificar la oferta. ¿Mm? Este es digamos, un argumento muy clave en subsanaciones y es para tener presente un argumento muy clave para observar y contraobservar propuestas, atacar o defender.
Y pues bueno, siempre lo mismo de la selección objetiva, es un tema muy recurrente en toda la administración. En teoría, digamos que puede llegar a una nulidad. Cuando uno demanda el acto de adjudicación, uno al principio está atacando todas estas causales de principios. Uno está diciendo que la administración no cumplió por X o Y cosas con estas causales. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta ello para asesorarnos con un abogado o para, si somos abogados, pues para demandar. La libertad de concurrencia es otro principio. Este se usa mucho en observaciones. ¿Qué pasa? Como sabemos, para ciertos procesos de selección o ciertos procesos de contratación, la entidad, digamos que hace ciertos requisitos rígidos, los hace muy estrictos. Y al hacerlos estrictos está impidiendo que haya más oferentes que lleguen. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. No hay tanto oferente dentro de las licitaciones y por eso pasa muchas veces que hay una licitación que se la gana un oferente único. Y eso es muy, digamos que a veces pasa siempre cuando la entidad pues tiene ciertos actos de corrupción, ¿no? Es un indicativo de ello. Y en todos los informes de transparencia en la contratación, transparencia internacional, de la OCDE, por ejemplo, en todos esos informes, pues siempre se destaca eso, que en Colombia el porcentaje de oferentes únicos que ganan licitación es muy alto y es sospechoso. Entonces, la libertad de concurrencia es eso, establece que no necesariamente, digamos que todos los oferentes disponibles en el mercado tienen que entrar a la licitación. No necesariamente. Pero sí es verdad que la entidad, para lograr, digamos, una oferta más conveniente para ella misma, debe abrir los campos de requisitos habilitantes, requisitos de criterios de puntaje y digamos, todo aquello requerimiento técnico que permita un mayor número de oferentes, una pluralidad de oferentes. Y allí es cuando hablamos que si la entidad no hace eso, pues se está incentivando, se está estimulando las prácticas colusivas, ¿no? Entonces se está incentivando esa práctica de colusión, de amañamiento. En este caso, pues bueno, digamos un poco más de lo que es colusión, un poco más de lo que es el desarrollo de la libertad de concurrencia, pero les quiero mostrar un poquito esto. Entonces, este va a ser nuestro primer bosquejo de qué es una licitación. Ya hemos hecho varias cosas de acá, pero vamos a ir por una licitación pública al comienzo, y luego vamos a ver cada uno de los demás. Ya hablamos de la parte de planeación, ¿no? La parte de estructuración de los proyectos, de los estudios previos, estudio de mercado, estudio de conveniencia, acá la justificación técnica. Por eso ustedes ven que muchas veces los estudios previos tienen, uno, el marco jurídico, dos, el marco técnico sobre el cual se sustentan, y tres, el marco financiero enmarcado en el mercado. Entonces, ¿cuál es el porcentaje o bajo qué criterio, si fue una métrica, si fue una mediana, se determinó que el presupuesto oficial estimado para X contrato iba a ser este? Posteriormente, en una licitación, se publican los pliegos, pero este es el proyecto de pliego, ojo, este no es el pliego de condiciones definitivo. Es el proyecto de pliego en el cual la entidad le dice, miren, así estoy pensando que va a ser, digamos, la licitación. Va a tener estos requisitos. Obviamente ya tengo una planeación, ya tengo todo un trabajo detrás, pero estos requisitos los pongo al mercado. ¿Para qué? Para que me hagan observaciones y sugerencias a ese proyecto. Porque se parte de que, si bien la entidad, como les comentaba en el ejemplo de, no sé, realidad virtual, si bien la entidad es la que tiene la función pública y la que tiene muchas asignaciones por ley o por resolución o por decreto,
ellos no son los expertos. Los expertos son las empresas como las que ustedes representan, o las empresas como las que, digamos, estamos viendo en cualquier tema, ¿no? El experto es el epidemiólogo de coronavirus, pues porque está de moda el tema, ¿no? Entonces, ese es el experto. El experto no es el director del INVIMA, ¿no? Para hacer digamos, una autorización no sé, prácticas de ivermectina o yo qué sé. Después viene el aviso de publicidad. Entonces, acá la entidad dice, bueno, o esto generó un gran rechazo, o sea, hubo una avalancha de observaciones y solicitudes de que bajaran el proceso o que cambiaran absolutamente todo, que la estructuración estuvo mal, bueno, muchas cosas, o realmente si vale la pena hacer un aviso de apertura de la licitación. Ya acá, aviso de apertura, y en los otros es aviso de convocatoria, en el concurso de méritos, en selección abreviada, contratación de mínima cuantía, etc. Acá se le pone como el avisito que les mostré ahorita de otra licitación, pero es los datos básicos. Ahorita lo vamos a ver porque está en las siguientes diapositivas, pero es nombre del proyecto, qué puede hacer para participar, un resumen breve del proyecto o del objeto de la licitación, bueno, la cuantía, todo. Tema de corrupción siempre va a estar, entonces se hace un llamado a las veedurías. La gente que también de pronto trabaja en veedurías juegan un papel importante, juegan un papel totalmente crucial en este aspecto. Y hay para llamarlos a las veedurías o todos los entes de control, en teoría, digamos, pueden ir. La Procuraduría, la Contraloría no frecuentan mucho, pero pueden sumarse, digamos que al proceso. Normalmente hay procesos muy grandes de mucha cuantía. Ya cuando está eso, por ley, tienen que hacerse una audiencia en la cual, para Astrid que estaba preguntando los riesgos, en la cual se debe socializar los riesgos y hacer aclaraciones. Eso no significa que es la única etapa en la que podemos hacer aclaraciones, porque eso, como lo vemos o como lo vamos a ver, está en el cronograma. El cronograma es, digamos, el roadmap o la línea del tiempo del proceso, la línea del tiempo que nos va a determinar en qué instancia estamos y hasta dónde podemos presentar las ofertas, observar, modificar y hasta dónde puede, como dice acá, la entidad hacer un plazo máximo de expedir adendas. Porque no podemos, o sea, porque pasó un tiempo y por eso el estatuto lo establece que son 3 días antes de que sea la fecha de cierre. Pasaba en un momento que pues amañaban las licitaciones y simplemente cambiaban y cambiaban y cambiaban indefinidamente las reglas y pues obviamente aburrían a los oferentes y pues se presentaba el único oferente que pues ya la tenía clara. Eso se quiere desincentivar con ello. Y llegamos a la fecha de cierre, que es la fecha de cierre de las licitaciones, donde pues obviamente entonces pues si es SECOP 2 será digital, vamos a ver eso, vamos a ver cómo puedo yo radicar una propuesta, qué tengo que hacer, qué tengo que cumplir. El mismo SECOP 2 es muy, digamos que muy didáctico y te muestra qué requisitos estás cumpliendo y qué requisitos estás incumpliendo. Y pues lo vamos a hacer un simulacro de ello. Y pues si es SECOP 1, pues obviamente va a ser un tema físico, ¿no? Entonces, pues es la clásica y los que hemos trabajado muchos años en licitaciones lo hemos visto corriendo o si no corriendo, pues a tiempo. Depende también del afán, de la premura, de la intensidad del trabajo. Corriendo a radicar una propuesta y salir para radicar otra o corriendo y quedarse después para la audiencia de cierre, ¿no? Que acá muchas veces se hace una audiencia de cierre en la cual podemos mirar, podemos observar quién realmente se presentó a la licitación, quién no. Hay muchas anécdotas que uno tiene, especialmente cuando son nichos de mercado pequeños, que la consultoría es muy pequeña. Entonces uno ya conoce
quién es quién y ya sabe exactamente a quién hay que estar pendiente, pues quién tiene las credenciales, quién no. Y obviamente eso ya va a venir acá. Acá es un primer atisbo, una primera visión, una visión previa, pero acá en la evaluación de propuestas sí ya es la definitiva, ¿no? El Hunger Games, los Juegos del Hambre acá. Entonces realmente vamos a enfrentarnos acá, ¿no? Tenemos nuestra espada y nuestro escudo, y los demás también lo tienen. Y deberemos ver quién es el más débil, quién es la propuesta más débil. Por lo menos acá es una parte en la cual, como contratistas, tenemos la posibilidad de influir para bien o para mal en el proceso. Por eso esta parte es tan clave. Y para las personas que sean directores y coordinadores o simplemente personas que trabajan en licitaciones todo el tiempo, es acá donde donde demostramos la valía, es acá donde en algún punto tumbé o no tumbé propuestas o me tumbaron, ¿m? O defendí o no defendí. Es acá donde llegan las mayores anécdotas que podemos después mirar, de apostillas a última hora, de ganancias, de ganar, digámosle, a otras ofertas por quedarse desvelado un día entero, buscando ese detallito que no cumplían las demás propuestas y encontrarlo a las 3 de la mañana o lo que sea que puede pasar, o simplemente porque tenemos un departamento de licitaciones que está todo el tiempo, como en las grandes empresas, todo el tiempo con varias personas evaluando las demás propuestas. Esto es clave, por eso siempre que podemos hacer un ejercicio chévere acá de hacer una pequeña matriz o mostrar por lo menos una matriz de lo que tenemos que chulear y lo que tenemos que entender y observar. Siempre hay cosas donde las personas no van a cumplir. ¿Por qué? Porque es que el Estado acá es bastante pedigüeño y en ese sentido el Estado siempre te pide las cosas que son totalmente imposibles de certificar. Solo por decir, pide que, no sé, que el aforo que la estructuración de un proyecto de coliseo sea con un aforo de tantos miles de personas y que además tenga certificación LED y que además tenga esto y lo otro. Tú no intentaste en las observaciones bajar ese tema, cambiarlo, modificarlo, hacerlo por libertad de concurrencia, abrirlo, ¿sí? Por principio de igualdad, hablaste con la entidad cerrada en que no y que no. Entonces, pues acá en la evaluación de propuestas es que tú vas a poder ver quién cumple con eso, quién no cumple y quién va flojo. Y eso es lo que definirá no solo la evaluación de propuestas, porque hay varias partes, hay un informe de evaluación primero, después hay una etapa de contraobservaciones de propuestas, ahí va a estar disponible la propuesta del otro para que tú la descargues del SECOP 2 y la mires, y si es SECOP 1 para que tú la pidas a la entidad y digamos, la puedas escudriñar muy bien, examinar. Y la pelea final, pues que vamos a tener, obviamente, casi que toda una clase de ella, llena de anécdotas, llena de historias y también, obviamente, llena de normas, la audiencia de adjudicación. En la audiencia, ya digamos, estos fueron las batallas, ¿no? Pero esta es la guerra. Realmente aquí en la adjudicación es donde se va a definir si sí o si no. Claro, tenemos al final un último recurso y es en el caso de que no seamos beneficiados o no seamos favorecidos, poder, digamos que recurrir, poder demandar, pero, o sea, la experiencia y digamos que uno está en el ambiente, pues son varias cosas. Uno, si demandas, claro, si es un acto totalmente flagrante y grosero y digamos que no hay duda que fue un acto de corrupción, etcétera, y tienes, digamos, el músculo, eres una gran empresa o eres una gran multinacional, lo puedes hacer. Es digamos, mi opinión personal. Si eres una empresa que está empezando en un sector y quieres empezar a ganar a punta de acciones judiciales, no es conveniente, porque empieza a generarse una mala fama
especialmente en nichos pequeños. En nichos grandes puede llegar a ser, digamos, una estrategia válida, pero en nichos pequeños empieza a generarse una mala fama ahí y a la larga todos se conocen con todos si son consultorías muy, muy específicas, si son temas científicos muy específicos, si son, no sé, temas tecnológicos específicos, aunque en tecnología pues obviamente cada vez hay mucho más competencia. Pero pues determinar será para cada quien y será para cada circunstancia, y dependiendo del caso, como decimos los abogados, si valdrá la pena o no hacer una acción de controversias contractuales en la adjudicación. Allí lo podrás demandar, allí podrás recurrir, incluso hacer recurso de reposición de la resolución, pero pues obviamente como decimos, no es, pues, salvo que sea algo muy, muy flagrante y que tenga la posibilidad de mostrar muchas cosas, no es tan válido, ¿no? De hecho, si ustedes ven los casos de, la mayoría de todo esto, de toda esta jurisprudencia, de hecho se da por demandas acá. Pero cuando ustedes van a ver, digamos, las sentencias, son sentencias, por ejemplo, no sé, del 2010 con Santofimi o por ahí de ese interregno, 2010, 2011, incluso más atrás, 2008, 2007. Son sentencias de procesos que fueron en el 98, son sentencias de procesos que fueron... Y pues puede ser una estrategia, pero si es para algo del corto plazo, no lo es. Si es para algo de largo plazo y se tiene, digamos, el acervo probatorio, claro que vale la pena consultar siempre con un experto, ¿no? Bueno, ya vamos dejando por ahí, pero Bueno. entonces vamos a dejar unos 2 minutos si alguien tiene alguna pregunta. Sí, tranquilos, o sea, la idea es, bueno, no sé, si quieren una pregunta de todo el tema. Bueno. Antes de acabar la sesión. Y si no tienen preguntas, pues esperamos que se inscriban en el curso. Los que no se han inscrito, pues para verlos ya ahí. Este era un pequeño pincelazo, como decimos, una introducción al tema de licitaciones, que es un tema pues bastante amplio, bastante complejo, con varias aristas, y pues esperamos verlos ahí. Creo que... Me gustaría si sea una o dos preguntas y podemos cerrar. No, están tímidos, creo que no tienen preguntas. Bueno, pues espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Marstals, por todo, ¿no? Bueno, muchas gracias por permitirnos acompañarlos estas 2 horitas ahí en la casa. Felipe, muchas gracias. Que tengan una pues ya buena noche y nos vemos entonces muy pronto. Espero verlos la otra semana. Chao, chao. Gracias para todos. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Increíble. El mundo de las licitaciones es un mundo que nunca para. Tiene muchas aristas. Gracias. Gracias. Vale.